Listo, damos inicio entonces a la clase del día de hoy. El día de hoy continuaremos estudiando el tema de productos notables y vamos a ver adicional algo que conocemos como el triángulo de Pascal y como el binomio de Newton, que nos va a ayudar a desarrollar o a solucionar los binomios cuando tienen un exponente, cuando están elevados a un exponente mayor que 2. ¿Listo? Ese tipo de binomios, cuando están elevados a la 2 o cuando están elevados a la 3, es fácil desarrollarlos, solucionarlos, porque nos podemos grabar los coeficientes que nos van a ayudar con su desarrollo. Pero cuando tenemos un binomio elevado a un exponente mayor que 3, pues ya la cosa se complica un poco y por eso vamos a utilizar la herramienta del triángulo de Pascal o del binomio de Newton para poder desarrollar este tipo de potencias de binomios. ¿Me confirma si me están escuchando bien? Sí, profe. Listo, gracias Adrián. Gracias Juan. Excelente, listo. Entonces, ¿qué vamos nosotros a aprender a desarrollar? Voy a colocar un ejemplo que nos va a ayudar a generalizar este tipo de ejercicios a cualquier tipo de binomio que tengamos. Voy a colocar x más y elevado al cuadrado. Esto es un binomio. Tenemos un binomio donde, déjenme aquí cuadro la cámara un poquitico. Listo. Listo, ahora sí. Listo. Tenemos entonces un binomio. Recuerden que un binomio se compone de dos cantidades, de dos términos algebraicos. Tenemos el término x y el término y. Vamos a llamar a esto la primera cantidad y vamos a llamar a este a la segunda cantidad. Simplemente les estamos dando nombre como para nosotros poder especificar un poco o resumir de qué manera se va a comportar este desarrollo. Primera cantidad, la X, segunda cantidad, la Y. Estamos generalizando todo tipo de situaciones que me van a poder o que voy a poder encontrar en un binomio elevado a cualquier potencia, siempre y cuando esta potencia sea un entero positivo. Esta X va a representar cualquier término algebraico. Recuerden que un término algebraico es el conjunto de números y letras que no están separados ni por una suma ni por una resta. Es decir, cuando ustedes vean números y letras seguidas, pegadas una después de la otra, eso es un término algebraico y eso lo estamos representando con la X. Es decir, la X está representando a cualquier término algebraico, la Y está representando a otro término algebraico cualquiera. Vamos a explicar cómo se comportaría este tipo de ejercicios en la suma de esas dos cantidades o de esos dos términos algebraicos y luego vamos a ver cómo se comportaría la diferencia o la resta de esas dos cantidades. Iniciamos explicando cuando tenemos dos cantidades elevadas al cuadrado. Eso es lo que vamos a iniciar comprendiendo. Luego vamos a mirar el cubo, es decir, cuando está elevado a la 3. Y vamos también a hacer este tipo de análisis, pero luego vamos a ver el triángulo de Pascal y el binomio de Newton que me sirven para desarrollar este tipo de ejercicios. Recuerden, el triángulo de Pascal o el binomio de Newton me sirve para desarrollar cualquier binomio, es decir, una expresión como estas, elevada a cualquier potencia con entero positivo, como en este caso. No lo vamos a iniciar a explicar, sino para las potencias mayores que 4. Que son las que se complican un poco. Estas no las podemos grabar en la mente, pero recuerden que también se puede utilizar para esto. Es el mismo principio. Vamos a ver, ¿qué voy a aplicar aquí? Lo que voy a aplicar primeramente es la ley distributiva. Voy a aplicar la ley distributiva para ver cómo se comporta este desarrollo y vamos a sacar algunas conclusiones al respecto.
X más y elevado a la 2 es lo mismo que decir que voy a multiplicar dos veces. Recuerden que el exponente me indica cuántas veces debo multiplicar por sí mismo la base. En este caso colocaría X más y por X más y. Por favor, esto que estoy haciendo acá simplemente es algo demostrativo. Vamos a poder concluir a partir de esto algunas constantes, algunas leyes que me van, algunos principios que me van a servir para poder desarrollar este tipo de productos notables. Recuerden que un producto notable es poder llegar directamente al resultado sin necesidad de hacer el proceso de la multiplicación, en este caso la propiedad distributiva. Lo hacemos en esta primera instancia para nosotros poder entender el principio y poder llegar a algunas conclusiones importantes al respecto. Recuerden, multiplico este con este con este, luego este con este y este con este. ¿Qué tendría como resultado? Tendría lo siguiente. X por X me da X al cuadrado. Recuerden que cuando multiplicamos, se multiplican los coeficientes y los exponentes de las letras que se repiten simplemente se suman. Es decir, en este caso, 1 por 1, 1 y X por X le sumo los exponentes, 1 más 1 me da 2. Ahora, más por más me da más, X por Y me quedaría XY. Ahora continúa el siguiente término, Y por X, coloco en orden alfabético XY y Y por Y me daría más Y al cuadrado. ¿Tengo términos semejantes en esta expresión que pueda sumar? Excelente, Adrián. ¿Quiénes son los términos semejantes que tengo acá? Excelente. XY y XY. ¿Qué coeficiente tiene XY y XY? Tienen un 1. Es decir, 1 más 1 me daría 2 y a ese 2 le coloco la misma parte literal. Es decir, que esto me quedaría X al cuadrado más 2XY más Y a la 2. Este sería el resultado final que nosotros obtenemos de este desarrollo. Este sería nuestro resultado final. Es decir, analizando este resultado, vamos a sacar algunas conclusiones que nos van a ayudar a resolver cualquier binomio que esté elevado a la 2. En este caso, que se estén sumando. Ya vamos, de una vez podemos nosotros hacer qué pasaría si se estuviesen restando. Y vamos a ver la diferencia de una vez. Si yo tengo X menos Y elevado al cuadrado, eso sería lo mismo que decir X menos Y por X menos Y. ¿Qué cambiaría? X por X, X cuadrado, X por menos Y, más por menos me daría menos XY, menos Y por X me daría menos XY, y menos por menos me daría más, y Y por Y me daría Y al cuadrado. Lo mismo, tengo también dos términos semejantes, XY, pero en este caso son negativos. Menos 1 me da menos 2, quiere decir que esto queda X al cuadrado menos 2 veces XY más Y a la 2. Este es otro resultado del cual vamos a concluir. ¿Qué cambia? Díganme qué cambia comparando estos dos resultados para de una vez concluir. ¿Qué pasa cuando está sumando y qué pasa cuando está restando? El signo, excelente, muy bien, Juan. El signo del segundo término del resultado es positivo cuando es una suma, pero el signo del segundo término del resultado cuando es una diferencia es menos. Eso es lo único que cambia. Esto es algo que podemos ver y podemos concluir en este tipo de ejercicios, pero realmente lo que está sucediendo cuando tengamos un binomio elevado a un exponente mayor, lo que realmente sucede es lo siguiente. Cuando tenemos un binomio de una suma de dos cantidades, lo que va a suceder es que en el resultado todos los términos del resultado van a ser positivos. Miren, positivo, positivo, positivo. Si salieran más términos, es decir, si esto estuviera un exponente mayor que 2, todos los términos serían positivos. Ahora, conclusión para cuando tenemos una diferencia de dos cantidades, como en este ejemplo. Miren cuál es la conclusión. El primer término será positivo, el segundo negativo, el tercero positivo, el cuarto negativo, el quinto positivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que los signos de los términos se van a empezar a intercalar.
más menos, más menos, más menos. Quiere decir que si este exponente fuese mayor que 2, fuese un 3, 4, 5 y tuviésemos más términos en el resultado, el término que sigue acá, como este es positivo, vendría siendo negativo. El que sigue positivo, el que sigue negativo, el que sigue positivo. Entonces, cuando tenemos una diferencia de dos cantidades, lo que sucede con los signos es que se intercalan. El primero es positivo, como en este caso x a la 2 es positivo, mírenlo acá, no tiene signo, quiere decir que es positivo, menos, más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esa es la primera conclusión que tenemos. Ahora, díganme, ¿cuántos términos tenemos en este resultado y cuántos términos tenemos en este resultado? 3. Excelente, Adrián. Miren, un término, dos términos, tres términos. ¿Listo? Recuerden que los términos yo los identifico cuando veo un más o un menos. Recuerden que el más y el menos separan a los términos algebraicos. Todo lo que esté pegadito, como en este caso 2xy, que no están separados ni por más ni por menos, todo esto constituye un término algebraico. 2xy es un solo término. Es un producto y al desarrollar ese producto me queda 1. En este también tenemos tres términos, 1, 2 y 3. Ese es el segundo principio que estamos aprendiendo, que estamos concluyendo de esto. El primer principio que aprendimos fue el tema de los signos y qué pasaba en el resultado. Segundo principio que podemos concluir de esto. De una vez yo se los voy a ir nombrando para que los tengan grabados en la mente. Claro, de esto no podemos concluir o generalizar para todo, pero como digamos que ya conozco el tema, yo ya les puedo decir una conclusión general que vamos a ver que se va a cumplir para un cubo, para elevado a la 4, elevado a la 5, etcétera. Ahorita vamos a hacer el ejemplo para todos ellos. Lo que podemos concluir es que siempre, ojo, siempre cuando tenemos un binomio elevado a una potencia, la cantidad de términos en el resultado será igual al exponente de la potencia más 1. ¿Qué exponente tenemos acá? 2. Más 1, 3. Quiere decir que vamos a tener 3 términos en el resultado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si este exponente fuera 3, sería 3 más 1, 4. Quiere decir que en el resultado sí o sí tendríamos 4 términos. Ese es el segundo principio que podemos concluir de este ejercicio. Ahora, para todo binomio elevado a la 2 se cumple lo siguiente. Se cumple que el resultado es igual. ¿La x quién es? La primera cantidad. Miren, aquí aparece de primeras en ambas situaciones. La x, que es la primera cantidad, aparece ¿de qué forma? ¿Cómo la puedo llamar? La primera cantidad elevada ¿a qué? Al cuadrado. Exacto. Quiere decir que el primer término es la primera cantidad elevada al cuadrado. Entonces, el cuadrado de la primera cantidad más, en el caso de que es una suma, o menos en el caso de que sea una resta, 2 veces, miren que siempre es el 2, miren que siempre es el 2, más 2 veces la primera cantidad por la segunda cantidad. Miren, la primera cantidad por la segunda cantidad. Primera cantidad, segunda cantidad. Más la segunda cantidad, miren, la segunda cantidad elevada al cuadrado. Aquí también en esta situación, más la segunda cantidad elevada al cuadrado. Esa es la conclusión que podemos sacar. Entonces, la conclusión para un binomio elevado al cuadrado, que nos va a servir para el desarrollo, es que va a ser igual a el cuadrado de la primera cantidad. Voy a colocar la conclusión para la suma, ¿listo? Para la resta no la voy a copiar porque solamente cambia una palabrita, esa no la vamos a aprender. El cuadrado de la primera cantidad más 2 veces, ese 2 veces representa a este 2, la única palabrita que cambia para el caso de la resta es este más, que vendría siendo menos cuando es una diferencia, cuando es una resta.
más o menos 2 veces la primera por, miren, la primera por la segunda cantidad más, miren, en ambas situaciones queda más, en ambas situaciones, más ¿quién? El cuadrado de ¿quién? De la segunda cantidad, más el cuadrado de la segunda cantidad. ¿Listo? Esa es la conclusión. Esta que escribimos acá es la conclusión. Cuando yo tengo un binomio, dos cantidades, dos términos que se están sumando o restando elevadas al cuadrado, simplemente el resultado se va a componer de 3 términos. ¿Cuál va a ser el primer término? El primer término es el cuadrado de la primera cantidad. ¿Cuál va a ser el segundo término? Dependiendo, si es una suma, va a ser más 2 veces la primera cantidad por la segunda cantidad. Si es una resta, entonces va a ser menos 2 veces la primera por la segunda cantidad. ¿Y cuál es el tercer término? El tercer término es más el cuadrado de la segunda cantidad. ¿Listo? El cuadrado de la segunda cantidad. Eso es algo que debemos aprendérnoslo de memoria. Recuerden, la clase anterior vimos la suma por la diferencia de 2 cantidades. Vimos el producto de 2 binomios cuando tienen un término común. Y en este caso estamos viendo el cuadrado de un binomio. ¿Listo? El cuadrado de la suma o la diferencia de 2 cantidades. Eso es lo que estamos viendo. Deben ser ustedes capaces de identificar estas clases de productos notables y poder llegar directamente al resultado. Veamos un ejemplo de este ejercicio. Recuerden, yo les mencioné, la X puede representar cualquier cantidad, cualquier término, y la Y puede representar cualquier otro término. Vamos a hacer de una vez un ejercicio aplicado a uno de los ejercicios que tenemos en la guía. Digamos que yo tengo un terreno. Digamos que este es un terreno, por ejemplo, en el ejercicio de la guía aparece la planta de una vivienda, ¿sí? Entonces es como si le hubieran tomado una foto desde arriba a la vivienda o un plano de una casa. Si ustedes han visto los planos de las casas, se hacen así, se mira de arriba para abajo y se dibujan los espacios de la construcción que yo vaya a realizar. Digamos que esta es la planta de una vivienda o un terreno de forma cuadrado o una mesa cuadrada. Lo que ustedes se quieran imaginar, es cualquier cosa de forma cuadrada. Y digamos que su lado está representado por la siguiente expresión algebraica. Digamos que mide Digamos que mide 2ab a la 3 menos 4c a la 5. Y me preguntan, ¿cuál es el área de ese objeto que tiene forma cuadrangular? ¿Qué característica tiene un cuadrado? Que todos sus lados son ¿qué? Excelente, Juan, que todos sus lados son iguales. Muy bien. ¿Cuál es el área de un cuadrado? Bueno, ustedes pueden decir la base por la altura, pero es que la base y la altura miden ¿qué? Lo mismo. Entonces, claro, también ustedes pueden decir lado por lado. En resumidas cuentas, es lado elevado a la 2, ¿no es cierto? Lado elevado a la 2 quiere decir que debo multiplicar 2 veces el lado por sí mismo, es decir, lado por lado, como ustedes acaban de decir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al yo solucionar el área... ¿Jenny es la única que no me escucha o todos no me están escuchando? Por favor, me confirman.
Listo, ¿me escuchan bien, sí? Listo, excelente. De pronto, Jenny, sube un poquitico el volumen o de pronto es el internet que a veces te falla. ¿Listo? Pero no hay problema. Vamos a ver. Entonces, el área de este cuadrado va a ser igual a ¿quién? Voy a escribirle a Jenny aquí al personal para que ella trate de cuadrar el sonido. Listo. Listo, continuemos entonces. Estaba por fuera Jennifer y Lisette. Bueno. Y listo, Jennifer. No sé si estabas mucho tiempo por fuera, pero hasta ahorita me di cuenta que te había salido. Pero ya estás otra vez de vuelta. Listo, entonces vamos a mirar cómo nos quedaría este ejercicio. Recuerden, es muy similar al ejercicio que tenemos en la guía. Es prácticamente lo mismo. Listo, entonces, ¿cómo nos quedaría? Simplemente nos quedaría, vamos a colocar el lado. ¿Quién es el lado? El lado es 2ab a la 3 menos 4c elevado a la 5. Esto es el lado. Y lo tengo que elevar ¿a quién? Al cuadrado. Muy bien. Es decir, que me queda la potencia de un binomio, el cuadrado de un binomio. X, que era la primera cantidad, en este caso sería 2ab a la 3. Y Y, que sería la segunda cantidad, en este caso sería 4c a la 5. ¿Sí ven? Y vamos a aplicar esto que aprendimos. Ojo, no vamos a hacer estas multiplicaciones aplicando la propiedad distributiva para llegar a este resultado, sino que vamos a aplicar directamente la conclusión que nosotros aprendimos de este desarrollo. Entonces, simplemente yo voy a decir, hay algunos binomios muy sencillos que ustedes no necesitan hacer procedimientos, sino que pueden escribirme directamente el resultado. Si ustedes pueden hacer los cálculos mentalmente, pueden escribirme directamente el resultado y listo. Pero de pronto algunos no son binomios tan sencillos, sino que de pronto sus términos son un poco complejos, entonces debemos hacer el paso a paso, de estos ejercicios. Vamos a hacer aquí el paso a paso para que podamos identificar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué nos dice la conclusión? Vamos a hacerlo paso a paso, miren. El cuadrado de la primera cantidad. Listo. ¿Quién es la primera cantidad? Dijimos que esta es la primera cantidad. Recuerden. Esta es la primera cantidad. Y esta es la segunda cantidad. Entonces, el cuadrado de la primera cantidad. Voy a dejar aquí enunciado el cuadrado para en el siguiente paso resolverlo. Entonces, coloco la primera cantidad que es 2ab a la 3 y le pongo elevado al cuadrado. Miren que en todos estos productos hemos aplicado, por ejemplo, en el que era la suma por la diferencia de dos cantidades, aplicamos el cuadrado. Miren que estamos aplicando potencias, que fue lo que vimos en la guía anterior. Miren que todo se va sumando a los siguientes temas. Entonces, la primera cantidad elevada al cuadrado. Como es una resta, ¿cómo me queda? ¿Más o menos?
menos, muy bien, menos ¿quién? Menos 2 veces la primera por la segunda cantidad. Entonces, vamos a colocar menos 2 por la primera cantidad, la voy a encerrar entre paréntesis, 2ab a la 3 por la segunda cantidad, en otro paréntesis, 4c a la 5. ¿Listo? Ahora, nos continúa diciendo esto. Más el cuadrado de la segunda cantidad. La segunda cantidad, ¿quién es? 4c a la 5. Entonces, 4c a la 5 elevado al cuadrado. ¿Listo? Aquí dejé enunciado los procedimientos. ¿Qué tengo que hacer? Siempre, ojo, en primer lugar, siempre vamos a desarrollar las potencias. Siempre, en primer lugar, vamos a desarrollar las potencias. Y luego de desarrollar las potencias, si quedan multiplicaciones, voy a desarrollar multiplicaciones. Por ejemplo, en este segundo término tengo solo multiplicaciones. Entonces, de una vez soluciono la multiplicación. Pero en ocasiones vamos a tener que en este tipo de términos vamos a tener potencias. Entonces, en primer lugar, soluciono las potencias y luego ahí sí solucionaría las multiplicaciones que me quedan, ¿vale? Eso lo vamos a mirar qué sucede cuando está elevado a la 3, a la 4, a la 5, etc. En este caso es más sencillo. ¿Cómo me quedaría? El área es igual, recuerden cómo se solucionan las potencias. Elevo el 2 a la 2. 2 a la 2 es multiplicar 2 veces el 2 por sí mismo. 2 por 2 me daría 4. Y en las letras, ¿qué hago con las letras? Muy bien, multiplico los exponentes por el exponente de la potencia, que es lo mismo, como dice Juan, sumar los exponentes la cantidad de veces que indique el exponente de la potencia, como lo quieran hacer. Es decir, como el exponente de A es un 1, puedo decir 1 más 1 me da 2, o puedo decir 1 por 2 me da 2. Entonces me da A elevado a la 2. La B, 3 por 2 me da 6. Ahora, menos, hago esta multiplicación, 2 por 2, 4, y 4 por 4, 16. Miren lo que estoy haciendo, multiplicando los coeficientes. 2 por 2, 4, y 4 por 4, 16. ¿Y ahora qué hago? Si hubiesen letras repetidas, entonces sumaría los exponentes de esas letras que se repiten. Cuando no hay letras repetidas, pues las letras quedan tal cual como están, ordenadas de forma alfabética, es decir, primero la A, luego la B, luego la C, luego la D, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso coloco A, B a la 3, C a la 5. No había ninguna que se repitiera, entonces no tengo que hacer ninguna suma de exponentes. Más 4 elevado a la 2, ¿cuánto es? Multiplicar 2 veces el 4 por sí mismo. ¿Cuánto es 4 por 4? 16. Muy bien, 16. ¿Y la C con qué exponente quedaría? 5. 10. Excelente. 5 por 2, 10. Muy bien. Y este sería el resultado. Ya no puedo hacer más. Este sería el resultado final. Esta sería la expresión que representa el área de esta figura cuadrada. ¿Listo? Miren, 3 términos. 1, 2, 3. Como era una resta, una diferencia, simplemente el primero fue positivo, el segundo negativo, el tercero positivo. Y lo solucioné sacando esta conclusión. La primera cantidad al cuadrado menos 2 veces la primera por la segunda cantidad más la segunda cantidad elevada al cuadrado. Finalmente me quedó esto. No se puede hacer más porque no hay términos semejantes y no puedo sumar y restar aquí. Así me quedaría la respuesta. ¿Claro este tema? Este tema es el cuadrado de un binomio. ¿Claro? ¿O alguna pregunta? Claro. ¿Listo? Listo, Marco, excelente. Bueno, vamos rápidamente
El tema que continúa, ojo, el tema que continúa en la guía es el cubo de un binomio. Yo no voy a explicarles el cubo de un binomio porque entonces se terminaría la clase y no alcanzaríamos a ver el triángulo de Pascal y el binomio de Newton. Voy a explicar el triángulo de Pascal y el binomio de Newton, que eso nos va a servir para solucionar el cubo de un binomio. Lo que pasa es que en la guía yo separé el cuadrado de un binomio, el cubo de un binomio, porque son dos potencias que son muy fáciles de aprendernos su solución. Esto es fácil de aprenderse de memoria. El cuadrado de la primera cantidad más 2 veces la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Ya, eso me lo aprendí. Cuando sea un cubo, entonces ustedes tendrían que aprenderse la primera cantidad elevada a la 3 más 3 veces el cuadrado de la primera cantidad por la segunda cantidad más 3 veces la primera cantidad por el cuadrado de la segunda cantidad más la segunda cantidad elevada al cubo. Eso se lo hubieran tenido que aprender de memoria. Son dos cosas fáciles de aprenderse para el cuadrado y el cubo de un binomio. Pero vamos a hacer el triángulo de Pascal o el binomio de Newton para poder desarrollar este tipo de potencias. ¿Listo? ¿Para qué nos va a servir el triángulo de Pascal o el binomio de Newton? Eso nos va a servir para encontrar estos coeficientes. Por ejemplo, el 2. ¿Listo? Ya esta estructura que tenemos acá la vamos a aprender a armar en el desarrollo de cada uno de estas potencias de binomios. Listo. Para que me entiendan, vamos de una vez al grano. Voy a borrar esto, voy a tratar de borrarlo rápidamente, pero estos marcadores son un poquitico complejos de borrar cuando los borro inmediatamente. Tienen que secarse para que sea fácil el borrado. Pero bueno. Bueno, Jenny nos estaba amenizando la clase, pero... Ah, Jenny ve la clase de matemáticas escuchando música, ¿sí o no? Listo. Entonces, vamos a ver el triángulo de Pascal inicialmente. El triángulo de Pascal. ¿Para qué nos sirve el triángulo de Pascal? Para desarrollar cualquier binomio elevado a una potencia con exponente entero positivo. Para eso nos sirve. ¿Qué vamos a sacar del triángulo de Pascal? Vamos a encontrar en el triángulo de Pascal los coeficientes que tiene el desarrollo de este tipo de binomios elevados a cualquier potencia entera positiva. ¿Cómo se construye el triángulo de Pascal? Lo primero que vamos a ver es construcción del triángulo.
Ojo, yo les estoy diciendo que para esto nos sirve el triángulo de Pascal, porque es el tema que estamos viendo. Pero el triángulo de Pascal tiene muchas aplicaciones en diferentes temas y en diferentes circunstancias, en otro tipo de temas, en otro tipo de ejercicios. Para muchas cosas se utiliza el triángulo de Pascal. Si alguien está intrigado con el tema de dónde se le ocurriría a este señor hacer, porque pues era el señor Blaise Pascal que se le ocurrió este tema, entonces ustedes pueden mirar en YouTube algunas características de este triángulo, ver que es simétrico, que la parte izquierda es la misma que la derecha, ver muchas cosas y muchas curiosidades acerca de este tema que es algo curioso. Pero nosotros solamente lo vamos a tratar, en este caso, para solucionar cualquier tipo de binomios elevados a una potencia con exponente entero positivo. ¿Cómo se construye el triángulo de Pascal? Se llama triángulo porque es un triángulo. Un triángulo donde la forma del triángulo, esas dos lineecitas que bajan así, son unos, ¿listo? Siempre van a ser unos. Es decir, que siempre la fila de cada fila de ese triángulo va a iniciar, ojo, con un 1 y va a terminar con un 1, siempre. ¿Cómo iniciamos el triángulo? Ubicando un 1. Voy a hacerlo por aquí, un 1. Así iniciamos de fácil el triángulo, ubicando un 1 en la parte superior. ¿Qué continuamos haciendo? En la segunda fila vamos a colocar dos unos. Un 1 aquí y un 1 aquí. Así de fácil, miren, fácil. Ahora, de aquí en adelante, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Siempre iniciamos con un 1. Luego, la fila anterior, sumamos los números en orden, de izquierda a derecha. En este caso, 1 más 1, eso me daría 2 y sería el numerito que sigue después del 1 que colocamos abajo. Como ya no hay más números que sumar arriba, ya lo sumé los dos que hay, 1 más 1, entonces ahí terminaría. Pero para terminar el triángulo, para terminar la fila, siempre se termina con un 1. Recuerden, iniciamos con 1, terminamos con 1. Entonces, coloco el 1 para iniciar. ¿De dónde saco el numerito que continúa acá? Excelente. De la suma de los números que tenemos en la fila anterior. Entonces sería 1 más 1 me daría 2. Y termino con un 1. Miren qué fácil es esto. Ahora, para la siguiente fila, ¿con qué inicio? Con un 1. ¿Y qué hago para sacar los números que continúan? Sumo los números que están arriba de izquierda a derecha. Es decir, en este, ojo, de a parejitas, no todos, de a parejitas. Es decir, 1 más, ojo, de a parejitas, 1 más 2, 3. Ese 3 lo escribo aquí abajo, miren, en medio de los dos. Ahora, 2 más 1, 3, lo escribo aquí en medio de los dos que sumé. ¿Sí ven? El resultado que voy colocando va en medio de los dos números que sumé en la parte de arriba. Siempre es así, miren. 1 más 1, colocó el 2 en medio de los dos. 1 más 2, colocó el 3 en medio de los dos. 2 más 1, colocó el 3 en medio de los dos que sumé. Y como ya no tengo a nadie más que sumar, entonces termino con un 1. Excelente, muy bien. Continuamos. Iniciamos con un 1. Díganme qué número coloco acá. 4. Muy bien. ¿Qué número coloco acá? 6. Excelente. ¿Qué número coloco acá? 4. Excelente. Y termino con un. Excelente. Vamos a hacer dos filas más. Inicio con un 1. ¿Qué número pongo acá? 5. Muy bien. Aquí. 10. Muy bien. Acá. Muy bien. Aquí. Excelente. Y termino con un 1. La última fila. Esto es infinito. Infinito. Vamos a hacerlo solo hasta acá. ¿Aquí qué coloco? 6. Aquí. 15. Muy bien. Acá. Muy bien. Aquí. 20. Muy bien. Aquí. 20. Excelente. Y termino con un 1. Tenemos construido nuestro triángulo de Pascal hasta esta fila.
Pudiésemos seguir hasta el infinito. ¿Para qué nos sirve esto? En este caso y en este ejercicio, en esta temática que estamos viendo. Estos numeritos que están acá, 2, 3, 3, 4, 6, 4, 5, 10, 10, 5, 6, 15, 20, 15, 6, ¿quiénes son? Son los coeficientes del desarrollo de un binomio elevado a una potencia. Bueno, ¿y cuál es la fila que corresponde a cada potencia? Miren, esta primer fila, voy a hacer el ejemplo también con el binomio, vamos a hacer el ejemplo que lo vamos a hacer con el binomio x más y. Vamos a hacer ese ejemplo x más y con todos los exponentes, con 1, 2, 3, perdón, con exponente 0, con exponente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta ahí lo vamos a hacer, que fue hasta donde construimos el triángulo de Pascal. ¿Listo? De ahí en adelante, pues el principio es el mismo. ¿Cómo yo identifico cuál es la fila que yo voy a utilizar? Ojo, esto se utiliza por filas, es decir, esta fila me sirve para un binomio elevado a un exponente, esta a otro exponente, esta otro exponente, esta otro exponente, esta otro exponente, esta otro exponente. ¿Listo? ¿Cómo identifico cuál es la fila que me sirve? Identifico con el número que está inmediatamente después del primer 1. Es decir, por ejemplo, aquí después del 1 está el 2, quiere decir que esta fila me sirve para el binomio elevado a la 2. Después de este 1 sigue el 3, quiere decir que esta fila me sirve para el binomio elevado a la 3. Aquí después del 1 está el 4, quiere decir que esta fila me sirve para el binomio elevado a la 4. Aquí después del 1 está el 5, quiere decir que esta fila es la que voy a utilizar para desarrollar un binomio que está elevado a la 5. Y aquí después del 1 está el 6, quiere decir que esta fila es la que voy a usar cuando tengo un binomio elevado a la 6. Si tuviese un binomio elevado a la 11, pues tendría que construir el triángulo de Pascal hasta donde después del 1 aparezca el 11. ¿Listo? Este es el método del triángulo de Pascal. Ahora, si nos alcanza el tiempo, que ojalá que sí, vamos a ver el binomio de Newton. ¿En qué consiste el binomio de Newton? Vamos a sacar algunos principios de esto y vamos a darnos cuenta que no necesitamos construir el triángulo, sino que aplicando una fórmula general que se llama la ley de Newton para la resolución de estos binomios, entonces, que se conoce como el binomio de Newton, entonces vamos a poder desarrollar cualquier binomio elevado a una potencia con exponente entero positivo sin necesidad de construir este triángulo, porque estos coeficientes hay una forma práctica de encontrarlos en el desarrollo del binomio. Ya ahorita lo vamos a ver. Entonces, esta primer fila me sirve para cuando yo tengo, por ejemplo, x más y elevado a la 0. ¿Recuerdan? Todo número elevado a la 0 es igual a ¿cuánto? 0. A 1. ¿Listo? Siempre. Todo número elevado a la 0 es 1. ¿Listo? Y eso está representado por este coeficiente. Miren, el coeficiente de este binomio elevado a la 0, pues ese es un 1. Recuerden que el coeficiente es el numerito que está delante de la letra, a la izquierda de las letras. Ese es el coeficiente de un término algebraico. Ahora, cuando yo tengo x más y elevado a la 1, entonces, ¿qué sucede? Pues todo número elevado a la 1 es lo mismo. Es decir, me queda x con el coeficiente 1, miren que aquí está coeficiente 1, más y con coeficiente 1. Ya, listo. Lo que nosotros aprendimos hace un momento, que fue un binomio elevado al cuadrado, lo sacamos de esta fila, miren. X más y elevado a la 2. Ojo, aquí estamos mirando con el signo más. Entonces, ¿qué sucede aquí? Simplemente, este 1, ojo, el 1 inicial representa la primera cantidad y el 1 final representa la segunda cantidad. Y cada vez que coloquemos el coeficiente, bien sea el 2, 3, 3, 4, 6, 4, cualquiera de estos coeficientes diferentes de 1, siempre después de ellos vamos a colocar la primera por la segunda cantidad. Siempre después del coeficiente que va, la primera y la segunda cantidad multiplicándose. Es decir, coloco el 2, perdón, iniciamos con este 1 que representa la primera cantidad, x.
esa primera cantidad que yo coloqué siempre va a ir elevada al exponente de la potencia, es decir, en este caso 2. Más, coloco el coeficiente 2 y coloco los dos términos, x, y, más, este 1 representa la segunda cantidad que es y, y siempre la última cantidad va elevada a el exponente de la potencia, en este caso 2. Listo. Esto que coloqué aquí ya lo sabíamos. Ya sabíamos que todo término elevado a la 0 es 1, que todo término elevado a la 1 me da lo mismo, y ya conocíamos que el cuadrado de un binomio es igual a la primera cantidad más el 2 veces la primera por la segunda más la segunda cantidad elevada al cuadrado. Eso ya lo conocíamos. Ahora, de aquí en adelante viene lo que necesitamos aprender. ¿Listo? Para que no se vea tan lleno esto, porque aquí me quedaría esto me quedó el triángulo muy pegado con el objetivo de aprovechar el espacio del tablero. Entonces, vamos a desarrollar el cubo y un binomio elevado a la 4. Voy a hacer el ejemplo. Bueno, solamente les voy a escribir que esto me sirve para x más y elevado a la 3. Que este me sirve para x más y elevado a la 4. Que este me sirve para x más y elevado a la 5. Y que este me sirve para x más y elevado a la 6. Para que quede claro. Ahora, voy a explicarles, vamos a explicar, expliquemos el que es más largo, ¿sí? Expliquemos el que es más largo, que sería este. Para que todos los principios queden claros. ¿Listo? Vamos a explicar el desarrollo de x más y elevado a la 6. ¿Cómo quedaría? Recuerden, x representa cualquier término, y representa cualquier otro término algebraico. ¿Listo? Ahorita vamos a hacer un ejemplo con términos algebraicos diferentes, ya más complejos. Entonces, ¿recuerdan el primer principio que nosotros aprendimos en el ejemplo anterior, en el cuadrado de binomios? Aprendimos el principio de los signos, ¿no es cierto? Dijimos que cuando era una suma, todos iban a ser positivos. Y esto lo voy a hacer también aquí abajo. Lo voy a hacer también para que una vez quede claro el tema, x menos y elevado al cuadrado. También lo voy a hacer. ¿Listo? Para que nos quede claro el tema. ¿Qué pasa cuando es una resta? En este caso, cuando es una suma, dijimos que todos los términos que vamos a tener en el resultado van a ser ¿qué? Positivos. Excelente, muy bien. Ahora, pregunta. Díganme, ¿cuántos términos va a tener el resultado de este binomio elevado a la 6? ¿Cuántos términos voy a tener en el resultado? Excelente. 7 términos. Excelente, muy bien. De esos términos que yo tenga en el resultado, siempre, el primer término va a ser la primera cantidad elevada al exponente de la potencia, en este caso x elevado a la 6. Y el último término, es decir, en este caso el término número 7, va a ser la segunda cantidad, es decir, la y elevado también a este exponente 6. Siempre se va a cumplir eso, el primero y el último, siempre, ¿listo? Entonces iniciamos. Eso está representado por estos dos unos. Miren, entonces el primer uno, x elevado a la 6. Como es una suma, sería más. ¿Quién continúa? Ojo, miren, aquí tenemos los coeficientes. ¿Quién sigue? ¿Un qué? Un 6. Después del 6, dijimos que colocábamos ¿a quién? No. ¿Quién va con este 6? ¿A qué coloco aquí? No. Miren, ¿qué le hicimos a este 2? Miren este 2 donde está acá. ¿Qué pusimos después del 2? XY. La primera por la segunda cantidad. Siempre vamos a colocar lo mismo. Entonces, 6 por la primera cantidad que es X por la segunda cantidad que es Y. Por allá Marcos decía, paréntesis. Sí, claro. Cuando tengamos un término algebraico que se componga de varias letras,
y de números, entonces lo vamos a encerrar entre paréntesis para que no nos confundamos y nos demos cuenta que es una multiplicación. En este caso, como solo es X y solo es Y, pues simplemente los coloco seguidos. Ya no necesito paréntesis para indicar la multiplicación. Recuerden que el hecho de que el número esté seguido por letras, eso me indica que se están multiplicando. 6 por X y por Y, ¿listo? Es decir, 6 veces la X y la Y. Después, ¿qué sigue? Ahora sí, como decían ustedes, un más. Y coloco el ¿quién? 15. El 15. Y este 15 dijimos que lo vamos a multiplicar ¿por quién? Siempre es lo mismo, por XY. XY. Luego continuamos ¿con quién? Con más 20. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a multiplicarlo ¿por quién? Por XY. Luego colocamos el más 15. ¿Y lo vamos a multiplicar por quién? Por XY. Luego colocamos el más 6. ¿Y lo vamos a multiplicar por quién? Por XY. ¿Listo? ¿Y este 1 a quién representa? A la segunda cantidad. Exactamente, a la segunda cantidad. ¿Elevado a quién? A la 6. Excelente. Ojo, no hemos terminado todavía. Pónganle cuidado ahora, ¿qué hacemos? Este es el tercer principio que vamos a aprender. ¿Listo? Primer principio, el tema de los signos. Cuando es positivo, todos son positivos. Cuando es negativo, se intercalan los signos. El primero es positivo, el segundo negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Listo? El segundo principio que hay en el resultado con respecto a la cantidad de términos que voy a tener en el resultado, voy a tener la cantidad de términos igual al exponente de la potencia más 1. En este caso es un 6, más 1, 7, quiere decir que tenemos 7 términos en el resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? Segundo principio. Ahora, el tercer principio. ¿Qué vamos a aprender aquí? Y es los exponentes que le vamos a colocar a estas cantidades que tenemos aquí. Miren, la primera cantidad inicia elevándose a la 6. Ahora, en el siguiente término, donde esté la primera cantidad, le voy a colocar el exponente menos 1. Es decir, 6 menos 1 me daría 5. Es decir, que voy a empezar a disminuir en una unidad el exponente de la primera cantidad. En este caso, la primera cantidad tiene exponente 6. Quiere decir que después aquí, en este segundo término, le voy a colocar exponente ¿qué? 5. ¿Sí? En el siguiente término, donde aparezca la primera cantidad, le voy a disminuir el exponente. Es decir, que ahora a esta X le coloco ¿qué exponente? 4. 4, excelente. A esta X, ¿qué exponente le coloco? 3. Muy bien. A esta X, ¿qué exponente le coloco? 2. Muy bien. Y a esta, 1. un 1. Como es un 1, no se la pongo. ¿Listo? Un 1. ¿Listo? Ahora, el exponente para la segunda cantidad. Para la segunda cantidad, entonces, miren que la segunda cantidad aparece en el segundo término. Y en el segundo término la vamos a dejar con exponente 1. Con exponente 1. Por eso no se lo coloco. Aquí hay un 1. ¿Listo? Y a partir de ahí en adelante le voy a sumar un 1 al exponente de la segunda cantidad. Es decir, donde aparezca la segunda cantidad, le voy a ir colocando un exponente mayor sumándole de a 1. Entonces, miren, aquí vuelve a aparecer la segunda cantidad. Si aquí era exponente 1, aquí ¿qué exponente le pongo? 2. Le voy sumando de a 1. Le pongo el 2. Aquí ¿qué exponente le pongo? 3. Aquí ¿qué exponente le pongo? 4. Aquí. 5. Y termina con 6. ¿Listo? Entonces, miren, otra forma fácil de hacerlo. La primera cantidad empiezo a disminuir. 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Y ahora me vengo de derecha a izquierda. 6 en la segunda cantidad y empiezo también a disminuir. 6, 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Listo? Como lo quieran hacer. De izquierda, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha.
¿Sí? También 1, 2, 3, 4, 5 y 6, como lo quieran hacer, pero el principio es el mismo. Pregunta. Bueno, ojo, aquí este sería el resultado. Este sería el resultado final, porque no tengo nada que solucionar. Cuando esta X o esta Y representen un término compuesto, ya un término que tenga números, letras con exponentes, tendría que ¿qué? Desarrollar la potencia, desarrollar esta otra potencia y luego desarrollar la multiplicación de los tres términos que me queden. De este coeficiente 15 por los dos términos que me queden. ¿Listo? Y ahí ya encontraríamos entonces la respuesta de cada uno de estos términos. Así lo solucionaría. En este caso, como no tengo nada que solucionar, pues entonces ya este sería el resultado. Ahora, la pregunta que quiero hacerles. ¿Cómo me quedaría el desarrollo de este binomio x menos y elevado a la 6? ¿Cómo me quedaría? ¿Qué le cambiaría? ¿O me quedaría de qué forma? Son 4 con esto, menos y más. Exactamente, dígame, a ver, Adrián, dícteme cómo me quedaría. A ver. Más, menos, No, pero dícteme el desarrollo, dícteme qué escribo acá. más, Más x a la 6. ¿Qué sigo? Ajá. X a la 5y. Y, más 15, x4, y2, menos 20, x4, 3. y, más 15, x2, y4, menos 6, x, y, 5, más, menos, sí, más, y6. Excelente, muy bien. Entonces miren la diferencia. La diferencia únicamente es el tema de los signos. Más, menos, más, menos, más, menos, más. Listo. Intercalados los signos, el tema de los exponentes, el tema de los coeficientes es lo mismo. La cantidad de términos es lo mismo. ¿Listo? Con esto aprenderíamos a desarrollar cualquier binomio utilizando el triángulo de Pascal. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de pronto de un binomio elevado a la 3 y de 1 a la 4. ¿Listo? Pero antes del ejemplo quisiera mostrarle otros principios. Y el otro principio que vamos a encontrar, ya hemos aprendido varios principios. Vamos a repasarlos. Primer principio, el tema de los signos. Cuando es una suma, todos son positivos. Cuando es una resta, se intercalan los signos, empezando con el primer término positivo, luego el otro negativo y así sucesivamente. Más, menos, más, menos. El segundo principio que nosotros aprendimos. El segundo principio que nosotros aprendimos es que vamos a tener tantos términos igual al exponente más 1. Es decir, como este es un 6, vamos a tener 7 términos en el resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tercer principio que aprendimos, el tema de los exponentes en cada término. Colocamos el primer término siempre elevado a la 6 y en adelante empieza a disminuir en 1 el exponente. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Ahora, siempre terminamos con la segunda cantidad elevado a la 6. Y entonces, en el segundo término nos va a aparecer la segunda cantidad elevada a la 1 y en adelante le vamos a sumar de a una unidad. Ya a la 1, ya a la 2, ya a la 3, ya a la 4, ya a la 5 y ya a la 6. Listo. Ahora, cuarto principio que vamos a aprender de este. El cuarto principio que vamos a aprender es de dónde salen los coeficientes. ¿De dónde sale este 6? ¿De dónde sale este 15? ¿De dónde sale este 20? ¿De dónde sale este 15? ¿De dónde sale este 6? Ustedes me dirán, pues profe, lo sacamos del triángulo. Sí, claro, lo sacamos del triángulo. Pero vamos a aprender ahora la ley de Newton, la fórmula de Newton,
que nos dice de qué forma siempre vamos a poder encontrar estos coeficientes sin necesidad de hacer este triángulo, siguiendo la siguiente fórmula. A ver, lo primero, si ustedes pudieron darse cuenta, es que siempre, después de colocar el primer término, siempre después va a estar como coeficiente el exponente de la potencia. Miren, aquí el exponente de la potencia es 6 y el primer coeficiente es 6. El segundo coeficiente, perdón, el coeficiente de la segunda cantidad del segundo término es 6. ¿Sí ven? Aquí el exponente es 2 y el coeficiente del segundo término es 2. ¿Sí ven? Si fuera un 3, pues ya sabemos que el coeficiente que vamos a colocar aquí va a ser un 3. Ese es el principio que estamos aprendiendo para sacar los coeficientes. Es decir, que encontrar el coeficiente del segundo término es fácil, sencillísimo. ¿Quién va a ser el coeficiente del segundo término? El exponente, 6, miren, 6. Pero ahora, pregunta, ¿de dónde voy a sacar este 15? ¿De dónde lo saco? ¿De dónde voy a sacar este 20? Etcétera. Miren esto. Esto lo llamamos la fórmula de Newton. ¿Listo? Para este caso, pues Newton tiene muchos principios y muchas leyes, pero nos dejó muchas otras leyes, sobre todo utilizadas en la física. Pero bueno, vamos a mirar esto. La fórmula de Newton para el desarrollo, para encontrar los coeficientes del desarrollo de binomios elevados a cualquier potencia enteros positivos. ¿Qué nos dice? Vamos a encontrar este 15. Ya sabemos que nos va a dar 15, pero digamos que no sabemos y vamos a tratar de encontrarlo. Miren qué nos dice la fórmula. Traten de aprenderla. Recuerde que tienen el video explicativo. Ahí lo pueden detener, mirar cómo es la cosa. Aquí se los voy a tratar de explicar rápidamente para poder hacer algunos ejemplos y poder terminar la clase puntual, porque a las 8:50 tengo con séptimos. Entonces, miren, para sacar este 15 nos vamos a valer del término anterior, es decir, vamos a utilizar este término de acá, esto, vamos a utilizar esto, ¿listo? El tema del signo ya lo conocemos, ya sabemos que si es una resta, pues depende intercalados los signos. Si es una suma, siempre va a ser positivo. Es decir, que el signo aquí no nos está interesando es este coeficiente como valor absoluto, 15. Vamos a utilizar este término. ¿Qué hacemos? Hacemos lo siguiente. No sé si escribírselos aquí arriba. Se los escribo por acá. Voy a tratar de escribirlos por acá, sino que escribir aquí en este tablero me causa después dolor de cabeza al borrar. Pero bueno, este coeficiente, ¿de dónde va a salir? Vamos a multiplicar, es el producto del coeficiente, ojo, estamos utilizando siempre el término anterior, ¿no? Estamos hablando del término anterior, porque pues es lo que conocemos. Esto no lo conocemos, no sabemos todavía quién es. Por eso necesitamos, para sacar el 15, utilizar el término anterior. Por eso entonces aquí coloqué término anterior. Estamos hablando de ese término, de este que encerré acá. Producto del coeficiente por el exponente de la primera cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo empiece a escribir, tengo que ir colocando el exponente que corresponde a dichas cantidades. Yo ya sé de dónde salen los exponentes, sí. Yo ya sé que cuando coloque este término 6, por ejemplo, ¿saben qué? Vamos a hacer el ejemplo con este, pero vamos a ir construyendo el desarrollo de este binomio. ¿Listo? Porque aquí ya conocemos quiénes son los coeficientes, pero vamos a ir construyendo este para darnos cuenta. O bueno, les voy a explicar esto y luego construimos el otro. Queda como mejor, queda como más claro. Discúlpenme. Vamos a ver.
Trato de que el tema les quede claro. Si alguien no me entiende, por favor dígame, profe, no le estoy entendiendo, vuélvame a explicar. Producto del coeficiente por el exponente de la primera cantidad. ¿Listo? Eso es lo primero que vamos a hacer. Eso es lo primero que vamos a hacer. Ese producto. El primer paso. Y el segundo paso que vamos a hacer es dividir el producto anterior es decir, el resultado que nos dé esta multiplicación, dividir el producto anterior entre el exponente de la segunda cantidad aumentado en 1. ¿Qué quiere decir aumentado en 1? Pues que le sumo 1. Bueno, vamos a hacer estos dos pasos para ver si nos sale el 15. ¿Listo? ¿Alguien me quiere ayudar a hacerlo? ¿O se los explico? ¿Nadie? Listo. Presten atención. Producto. ¿Qué significa producto? ¿Qué operación es un producto? ¿Una qué? Una multiplicación. Multiplicación del coeficiente. Ojo, estamos trabajando con este término. Díganme quién es el coeficiente de este término. No. ¿Quién es el coeficiente? El 6. Muy bien, Diego. El coeficiente es muy bien, Jessica, el coeficiente es el primer numerito, el numerito que aparece de primeras, ese es el coeficiente, en este caso 6, ¿listo? Entonces vamos a multiplicar el coeficiente por, es decir, el 6, por el exponente de la primera cantidad. Recuerden que nosotros dijimos, esta X es la primera cantidad, y esta Y es la segunda cantidad. ¿Listo? Entonces, ¿quién es la primera cantidad? X. ¿Qué exponente tiene el X? 5. ¿Cuánto es 6 por 5? 30. Listo, vamos a tener ese numerito acá. 30. ¿Listo? 30. Esto nos dio 30. Lo voy a escribir aquí. 30. Listo. Nos dio 30. Ahora, segundo paso. Dividir el producto anterior, quiere decir el 30 que tuvimos como resultado, entre el exponente de la segunda cantidad aumentado en 1. Ojo, dividir el producto anterior, que es 30. ¿Listo? ¿Qué fue lo que hicimos? 6 por 5, 30. ¿Entre quién? Entre el exponente de la segunda cantidad. ¿Quién es el exponente de la segunda cantidad? La segunda cantidad es ¿quién? Y. Miren, ¿qué exponente tiene Y? 1. Dice que el exponente de la segunda cantidad, ¿qué? Aumentado en 1. ¿Qué quiere decir? Que le debo sumar un 1 a ese exponente. 1 más 1, 2. Es decir, que el 30, ojo, entonces ¿esto cómo me quedaría? Lo voy a escribir por acá. ¿Cómo me quedaría esto? 30 dividido entre ¿quién? Entre 2. ¿Cuánto me da esto? 15. Vean esto tan maravilloso. 15, que es este exponente de acá. Es decir, que hay una fórmula que me ayuda a calcular estos exponentes sin necesidad de construir este triángulo. ¿Cómo lo hacen ustedes? Como quieran, con el triángulo o con esta fórmula, como quieran. Saquemos este 20, vean. ¿Cómo sería? 15 por 4. 60, muy bien. Dividido entre el exponente de Y más 1. 2 más 1. 3. 60 dividido en 3, ¿cuánto me da?
20. Mírenlo acá. Veamos el siguiente. 20 por 3, ¿cuánto es? 60. ¿Dividido entre cuánto? Entre 4. 60 dividido en 4, ¿cuánto es? 15. Miren, 15 por 2, 30. 30 dividido en cuánto? En 5. 30 dividido en 5, 6. ¿Sí ven? Y terminamos siempre con la segunda cantidad elevado a la 6. ¿Quieren corroborar que aquí me da 1? Miren, 6 por 1, 6, dividido en 5 más 1, 6, 6 dividido en 6, 1, por eso aquí va un 1, ya. Entonces, esto que vimos acá es la fórmula de Newton. ¿Cómo construimos? Vamos a hacer un ejemplo. Esta clase se termina muy rápido, mano. Vamos a hacer el ejemplo de construir, de desarrollar este binomio. Voy a desarrollar acá, en esta parte, vamos a aplicar el binomio de Newton. El binomio de Newton. Para desarrollar esta potencia. Elevado a la 4. X menos Y elevado a la 4. ¿Listo? ¿Cómo nos quedaría? Vamos a aplicar los principios que aprendimos. ¿Cuántos términos vamos a tener en este desarrollo? 5. Listo, 5. ¿Quién es el primer término de ellos? X a la 4. Excelente, muy bien. Los signos en este desarrollo van a ser ¿de qué forma? Este primer término va a ser ¿con qué signo acá? Más. Y el siguiente, menos. Es decir, que se van a empezar a intercalar más, menos, porque esto es una resta. Muy bien, entonces aquí va un menos. Ahora, según el binomio de Newton, según los principios que aprendimos acá, dijimos que el coeficiente de la segunda cantidad, ¿quién es? 6. No, en este caso era 6. Pero este 6, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? Muy bien, en este caso va a ser 4, que es ustedes van a encontrar en la literatura, o bien, que es el exponente de la potencia o el exponente del primer término del desarrollo del binomio. Pues es el mismo, 4. Entonces voy a colocar 4. ¿Listo? ¿Esto es claro de dónde salió este 4? Sí. Facilito, mírenlo acá. ¿Sí? Ahora, siempre al coeficiente le voy a colocar ¿qué? La primera y la segunda cantidad. La primera cantidad es X. ¿Y con qué exponente pongo la X? Pues aquí como está con 4, ahora aquí queda ¿con qué? Con 3. Muy bien, es decir, en la primera cantidad disminuyo el exponente de a una unidad. Y luego coloco la segunda cantidad que es Y. Y la dejo con exponente 1. De aquí en adelante la voy a empezar ahora a aumentar de a una unidad. Listo. Ya tenemos el segundo término. Con este segundo término, vamos ahora a encontrar el coeficiente del tercer término. ¿Este con qué signo quedaría? Más. Por favor, alguien que me diga cómo saco este coeficiente aplicando el binomio de Newton. ¿Cómo lo hago? ¿A quién multiplico y luego a quién divido? Díganme, recuerden, primer paso, producto. Segundo paso, división. Con el exponente de la X. Excelente. Multiplico el 4 por el 3. Entonces lo voy a hacer por aquí. 4 por 3. ¿Cuánto es? 12. Muy bien. Y ahora, segundo paso, división. ¿A quién voy a dividir? A este 12, ¿entre quién? Entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque es el exponente de aquí, de Y, que es 1 más 1, es decir, a 2.
Dividido en 2 me da ¿cuánto? 6. Ese 6 es el coeficiente que voy a colocar acá. Y ahora, ¿qué le coloco al 6? La primera y la segunda cantidad. La primera cantidad, ¿con qué exponente me quedaría? Con 2. Aquí estaba en 3, ahora me queda con 2. La segunda cantidad, que es y, ¿con qué exponente me quedaría? Con 2. Excelente. Muy bien. Excelente, muy bien. Ahora, este término, ¿con qué signo me quedaría? El que sigue. Menos. Muy bien. Ahora, ¿cómo saco este coeficiente? Díganme. Primero multiplico. ¿A quiénes multiplico? Muy bien. 6 por 2, ¿cuánto es? Voy a hacerlo acá. 6 por 2 es igual a 12. Y ahora lo divido ¿entre quién? Entre 3, porque es el exponente de y más 1. Es decir, dividido entre 3. ¿Es igual a cuánto? 4. A 4. Ese 4 es el coeficiente que voy a colocar acá. Ahora, le coloco la primera cantidad, x. ¿Con qué exponente? 1. Como es un 1, no se lo pongo. Y, ¿con qué exponente? 3. 3. Listo. ¿Cuántos términos llevamos? 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos términos voy a tener? 5. Como ya voy a colocar el quinto, es decir, el último término, ¿quién es? La segunda cantidad, que en este caso después del menos seguiría un más, la segunda cantidad que es y elevada a la 4. Miren, aquí estaban los coeficientes de 4. 4, 6, 4. Mírenlos. 4, 6, 4. No miramos el triángulo de Pascal, ni lo volteamos a mirar. Y los encontramos. ¿Aplicando qué? El binomio de Newton. Entonces, ¿qué pueden hacer? Hacer el triángulo de Pascal y ya tienen los coeficientes y desarrollar. O, si no, entonces no desarrollan, no construyen el triángulo de Pascal, sino que de una vez aplicando la ley del binomio de Newton, entonces desarrollan esa expansión de este binomio. Listo, el desarrollo de ese binomio. Ya. ¿Listo? Cualquiera de las dos formas está perfecto. Vamos a hacer un ejemplo. Ya tienen los dos métodos. Vamos a hacer un ejemplo de un ejercicio. ¿Listo? Y con eso terminaríamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto de esto? Listo. Voy a borrar esto. Sencillo, son cositas que debemos aprenderlas de memoria y se aprende practicando, ¿listo? Porque pues en el instante de pronto lo aprendimos. En el instante de pronto lo aprendimos, pero si no lo practicamos, pues se nos olvida. Entonces por eso es importante practicarlo. Para eso pues son las actividades, ¿sí? Pues hay poquitos ejercicios en la guía realmente, porque pues por el tema del trabajo en casa y la calificadera, pues entonces no se presta para dejar tantos ejercicios, hay que hacer talleres corticos. Pero pues la tarea de ustedes es que pues hay mucha literatura con esto, pueden buscar en el álgebra de Baldor que hay infinidad de ejercicios, hay variedad de ejercicios, o en el internet pueden colocar binomios, o ustedes inventarlos. Colocan dos binomios, colocan un binomio, es decir, dos cantidades, lo elevan a un exponente y lo desarrollan. Listo. O lo buscan en la literatura. La ventaja del álgebra de Baldor es que al final del libro están las respuestas. Entonces usted lo desarrolla, luego va a la última página y mira la respuesta a ver si le quedó bien o no. Profe, si uno lo hace y lo soluciona y le queda mal, ¿tú qué le va a decir a uno que está mal? Pues usted mismo empieza a decir, oiga, venga a ver en qué me equivoqué. Empiezo a mirar acá, miro aquí. O si no puede encontrar en dónde se equivocó, como usted ya fue juicioso, presentó su actividad, ya tiene la nota y tiene tiempo para seguir practicando, pues le manda la foto al profe. Oiga, profe, mire,
Estoy practicando aquí en este ejercicio, pero no encuentro dónde me quedó mal. Y pues su profe le contestará. Profesor, la nota, los que no nos han mandado nota de la actividad pasada de matemática y vamos a mandar esta actividad, se acumulan las dos actividades, se cambia la fecha de entrega. Ahí, grave, los que no le han mandado la nota es porque sacaron un 1. No, mentiras. No, mentiras. Entre hoy y mañana estoy calificando. Perdón, hoy termino de calificar. Lo que pasa es que como ampliaron el plazo, algunos ampliaron el plazo hasta ayer, entonces por eso no había terminado de calificar. Pero sí, hay mucho. Y lo que pasa es que las semanas pasadas tuvimos varias capacitaciones, muchos días haciendo otras actividades, entonces eso le quitó a uno el tiempo para calificar. Pero en el transcurso del día de hoy me quedan 50 trabajos por calificar. Espero los pueda terminar de calificar en la tarde y hasta la hora que me dé. ¿Listo? Entonces no hay problema. Si tú envías el trabajo, de todas maneras, a los que me empiecen a enviar el trabajo completo de la segunda actividad, pues yo trato de que sean los primeros de calificarles de una vez todo, para que no se me vaya acumulando también otra guía más. Es que ese es el problema, ¿sí ven? Se le acumulan a uno muchas actividades. ¿Listo? Vamos a ver el ejemplo. Por eso es importante que ustedes me ayuden enviando con prontitud los ejercicios. Por ejemplo, Adrián me envió temprano, hizo correcciones y ya le califiqué el trabajo y las correcciones que hizo. ¿Por qué? Porque lo envió con anterioridad. En cambio, pues hay algunos estudiantes que hasta ayer les estaba terminando de calificar porque enviaron a última hora. Voy con los que me enviaron hasta el día miércoles después de la 1 de la tarde. El miércoles de la semana pasada después de la 1 de la tarde. Ahí voy calificándoles. Si tú me enviaste el lunes, imagínate, entonces todavía quedas bastante lejos en la fila. Pero hoy ya te califico. ¿Cómo? Yo se la envié el 30. El 30, por eso, el lunes. Voy con los del miércoles de la semana pasada. Listo, porque recuerden que de hecho el plazo era hasta el miércoles, ¿no? Máximo hasta el jueves, pero pues por directrices mayores, pues dijeron que les dieran plazo hasta ayer. Decisiones que se toman. Listo, vamos a ver el ejemplo para terminar la clase. Porque tengo ya con el otro grupo. Voy a escribirles, déjenme, les escribo a los séptimos que me demoro 10 minuticos en conectarme. Y para poder, ustedes no tienen clase ahorita después de conmigo, ¿no es cierto? No. Listo, entonces espérenme. ¿Profe, será que tenemos más clase ahorita? No creo porque la mayoría de docentes están en paro. Listo, espérenme, ya les estoy mandando a los séptimos el link de la clase y les digo que nos conectemos a las 9. Listo. Listo. Entonces, vamos a continuar. Ya les escribí a los séptimos. Vamos a ver un ejemplo. De una vez. Vamos a hacer un ejemplo con el cubo.
para que vean que no es necesario pues aprendernos lo que vimos, porque yo les tengo un video exclusivamente para el cubo de binomios. Entonces, pues con el triángulo de Pascal o con la ley del binomio de Newton lo podemos desarrollar. Vamos a hacerlo de una vez con un ejercicio parecido al que tenemos en la guía. ¿Listo? Entonces digamos que tenemos este cubo. Ahí medio mal dibujado, pero... digamos que tenemos aquí cualquier forma, cualquier objeto en forma de cubo. Digamos que esto es un tanque de agua. Un tanque de agua que tiene forma de cubo. ¿Qué característica tiene el cubo? La característica del cubo es que todos sus lados son, todas sus aristas, todas sus caras miden lo mismo. ¿Listo? Ese cubo que tenemos ahí. Entonces, recuerden que en este caso los lados se llaman aristas en los cubos. Digamos que el lado de este cubo mide, está representado por, digamos aquí, 2xy a la 3. Hagámosla con un menos. Recuerden que cuando es más, todos son más. Yo estoy haciendo muchos ejemplos con menos porque es como lo que, para que no se nos olvide, más, menos, más, menos. Menos, coloquemos una fracción. Digamos que tenemos esto. Digamos que la arista de este cubo mide 2xy a la 3 menos 1/4 z a la 2. Y nos piden entonces encontrar cuál es el volumen de ese cubo. ¿Cuál es el volumen? ¿Cómo se calcula el volumen de un cubo? Como todos sus lados son iguales, recuerden que la forma de calcular el volumen de este tipo de figuras, que este se conoce como cubo, pero esta forma se conoce también como prismas, que tienen una base y las dos bases arriba y abajo iguales. Entonces se calcula calculando el área de la base, multiplicándolo por su altura. Entonces, en este caso, como todos los lados son iguales, sería lado por lado por lado. Entonces, en este caso podemos decir que el volumen es igual al lado, que en este caso recuerden que lo llamamos aristas. Entonces no le voy a poner lado, sino solamente le voy a poner A de arista, así lo llaman, arista elevado a la 3. ¿Quién es la arista? 2xy a la 3 menos 1/4 z a la 2. Vamos a ver que alguien escribió aquí un mensaje. Marcos, no entiendo tu pregunta. Marcos está preguntando esto. Marcos está diciendo 2b a la 1 menos xb a la 5. ¿Cómo sería ahí qué? Marco, escribí aquí lo que tú escribiste en los mensajes. Dime cuál sería tu pregunta. ¿Cómo se queda para utilizar? ¿Para utilizar qué? Bueno, no te escuchamos, Marco. De pronto tu pregunta sea cómo desarrollar esto cuando tiene alguna potencia, ¿sí? Que pues mira que esto prácticamente tiene esta misma semejanza. Antes esta es un poquitico más compleja. Entonces al desarrollarla ya te va a quedar claro desarrollar cualquiera, como en este caso esta. ¿Listo? Pero si quieres, si nos da el tiempo ahorita desarrollamos ese ejemplo que tú pones ahí. Listo. Entonces,
¿Qué quiere decir? Que el volumen, aquí, va a ser igual a la arista, que es 2xy a la 3 menos 1/4 z a la 2 elevado a la 3. Muy bien. Si ustedes se aprenden de memoria cómo es el desarrollo del cubo, perfecto. Pueden ustedes aprenderse de memoria. ¿Qué necesitan aprenderse de memoria? Los coeficientes que están en el triángulo de Pascal. E inclusive, pues ya vimos una fórmula que nos ayuda a encontrarlos. Entonces tampoco es que sea tan necesario hacerlo. ¿Cuál es la primera forma que tengo? Que me lo sepa de memoria y coloco los coeficientes. Ya sé que coloco la primera por la segunda y disminuyo los exponentes de la primera cantidad y de la segunda los aumento. Eso es lo primero. La otra opción es que construyan el triángulo de Pascal. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, profe, voy a construir el triángulo de Pascal. 1, 1, 1, 1, 2, 1. Después del 1 sigue el 2. Necesito que después del 1 tenga el 3. 1, 3, 3, 1. Miren, después del 1 está el 3. Quiere decir que esta fila es la que me va a servir para desarrollar este binomio elevado a la 3. Es decir, los coeficientes van a ser el 3 y el 3. Esos van a ser los coeficientes del desarrollo de este binomio. Otro puede decir, no, yo no necesito construir el triángulo de Pascal, lo voy a ir solucionando aplicando el binomio de Newton. Nosotros ya conocemos aquí qué coeficiente nos van a dar. Voy a hacerlo también aplicando la ley del binomio de Newton para ir aplicando los dos ejemplos, los dos procedimientos. Entonces, esto sería igual a ¿quién? Coloco la primera cantidad. Ojo, en este caso yo antes había colocado X y Y. X representaba cualquier término. En este caso, este de acá es un término algebraico. Es decir, esta vendría siendo la primera cantidad. ¿Sí? Y este de acá, que estaba representado por Y en los ejemplos que dimos, vendría siendo la segunda cantidad. Es decir, 1/4 z a la 2. Listo. Vamos a desarrollar esto. ¿Cómo quedaría? Esto sería igual a... ¿Con qué inicio? Miren, con un 1. No necesito mirar el triángulo de Pascal. Ya también yo sé que iniciamos el desarrollo ¿con quién? Con la primera cantidad elevada ¿a quién? Al exponente que yo tenga del binomio. Entonces, ¿cómo me quedaría? La primera cantidad. ¿Quién es la primera cantidad? 2xy a la 3. Como lo voy a elevar a la 3, tengo que encerrarlo entre paréntesis diciendo que todos ellos, tanto el 2 como la x como el y a la 3, van a estar elevados a la 3. ¿Sí ven? Esto era lo que nosotros colocábamos como x a la 3. La x ahora está representando este término. Miren, 2xy a la 3. Esa es nuestra primera cantidad. ¿Claro esto? ¿Cómo iniciamos? Listo. Ahora, miren, es una resta, una diferencia. Díganme ahora con qué signo continúo acá. Menos. Excelente, muy bien. Menos. ¿Qué número pongo aquí? 3. ¿Por qué 3? Dos respuestas. Porque aquí en el triángulo de Pascal está el 3. O porque el exponente del binomio es 3. Sencillo. Listo. O también así, ¿sí? 2. Me haría 2. El principio es que coloco siempre el exponente del binomio, ¿listo? Ahora, miren. Ahora, cada coeficiente, en este caso, para aplicar ese concepto que tú dices, Juan, sería el exponente, el coeficiente aquí es un 1 y el exponente es 3. Es 1 por 3, 3. Y el exponente de la segunda cantidad, pues es un 0 porque aquí no aparece. Entonces 0 más 1, 1, 3 dividido en 1 me da 3, ¿sí? Sería de esa manera. Pero pues no nos compliquemos sacándolo así, sino simplemente es el exponente del binomio. Ya, el 3. Entonces aquí pongo 3, listo, ya. Ahora, estos coeficientes siempre los voy a multiplicar por la primera y por la segunda cantidad. Quiere decir que coloco la primera cantidad, entre paréntesis la coloco en este caso porque se compone de varios números, 2
2xy a la 3. Y díganme, ¿qué exponente le pongo a este? 3. Mírenlo, aquí está con 3, ahora ¿con qué sigue? 3. No, con 3 no. ¿Recuerdan? Con 2, muy bien. Con 2, muy bien, Dairon. Con 2, ¿por qué? Miren, porque la primera cantidad la coloco elevado al exponente del binomio, elevado a la 3. Y de ahí en adelante se va a empezar a restar de a 1, muy bien. Es decir, coloco la primera cantidad, 2xy a la 3, pero antes estaba a la 3, ahora queda elevado a la 2. Y ahora coloco la segunda cantidad, que vendría siendo por 1/4 z a la 2. ¿Listo? Este queda elevado a la 1, por eso no le escribo nada. ¿Listo? Después de esto vendría, ¿qué signo? Un más. Muy bien, se van intercalando, más, menos, más. ¿Qué coeficiente sigue? Ustedes pueden mirar el triángulo y me dicen, profe, pues un 3. Sí, un 3. ¿O de qué otra forma lo puedo encontrar? El coeficiente que es 3 por el exponente de la primera cantidad, que es 2. Miren, 3 por 2. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. El exponente que tenemos de la segunda cantidad es un 1. 1 más 1 me da 2. 6 dividido entre 2 es 3. El mismo 3 que teníamos aquí en el triángulo de Pascal. ¿Sí ven? Entonces coloco 3. Listo. Y a este 3 le coloco la primera por la segunda cantidad. Es decir, 2xy a la 3 elevado en este caso a la 1. Entonces no le coloco exponente. Recuerden que se va disminuyendo. 3, 2, 1. Ahora, por el segundo, la segunda cantidad, que es 1/4 z a la 2. Y elevado, antes estaba la 1, ahora queda la 2. ¿Cuántos términos voy a tener en este desarrollo? Como está elevado a la 3, voy a tener 4 términos. Tenemos 1, 2, 3. Ya vamos a colocar el último. El último siempre es la última cantidad. Perdón porque escribí un más. ¿Qué signo sigue? Menos. Menos, muy bien. Es que ya se me acabó el espacio aquí en el tablero. Voy a para no tenerlo que escribir abajo. Menos. Vamos a ver si me alcanza a salir. 1/4 z a la 2 elevado a la 3. ¿Sí alcanzó? ¿No es cierto? A salir. Listo. Bueno, no sé si lo alcancen a leer muy bien, pero es 1/4 z a la 2 elevado a la 3. ¿Sí lo alcanzan a visualizar bien? Sí. Listo, perfecto, gracias. Entonces, ¿ahora qué hacemos? El paso que debemos hacer ahora, como les había mencionado antes, es solucionar en primer lugar las potencias. Las potencias. Es decir, esta potencia, esta potencia, esta potencia. Y dejamos indicadas las multiplicaciones para que en el siguiente paso las desarrollemos. Entonces, ¿esto sería igual a quién? Esto sería igual a 2xy a la 3 elevado a la 3. ¿Qué quiere decir? El coeficiente lo elevo al exponente y los exponentes de las letras los multiplico por el exponente que tengo de la potencia. Entonces, 2 a la 3 es multiplicar 3 veces el 2 por sí mismo. 2 por 2 es 4, por 2 es 8. 8. X me quedaría a la ¿qué? 3. A la 3, muy bien. Y me quedaría a la ¿qué? A la 9. Muy bien. Listo. Ahora coloco menos, coloco el 3, porque todavía no voy a multiplicar. Voy a desarrollar primero la potencia, que es 2xy a la 3 por elevado a la 2. Entonces coloco entre paréntesis el desarrollo de esta potencia. 2 a la 2 es 2 por 2, 4. X elevado a la ¿qué? 2. Y y elevado a la ¿qué? 6. Muy bien. Cierro paréntesis y coloco el otro paréntesis, el otro término, que como está elevado a la 1 me queda lo mismo. 1/4 z a la 2. Ahora, más 3, coloco este que está elevado a la 1 que me da lo mismo, 2xy a la 3, y desarrollo la potencia de esta segunda cantidad.
Cuando tenemos un fraccionario, recuerden que el de arriba se eleva a la potencia y el de abajo también se eleva a la potencia. Es decir, 1 elevado a la 2 es multiplicar 2 veces el 1 por sí mismo. 1 por 1 me sigue dando ¿cuánto? 1. Sobre 4 elevado a la 2, ¿cuánto es? 8. 16. Listo. ¿Y la z me queda con qué signo? Digo, ¿con qué exponente, perdón? 4. 4, muy bien. Listo. Menos, ahora desarrollo esta potencia. 1/4 z a la 2 elevado a la 3. Me quedaría 1 sobre 4 elevado a la 3. 4 por 4, 16 por 4. 64. Muy bien, excelente. ¿Y z elevado a la qué? A la 6. Muy bien. Excelente. Ahora, ya solucioné potencias. Ahora, ¿qué viene? Solucionar productos. ¿Qué productos me quedaron? Este y este. Los últimos ya me quedaron desarrollados. Es decir, que esto finalmente es a 8x a la 3, y a la 9. Multiplico los coeficientes. 3 por 4. Y recuerden que cuando tengo enteros y una fracción, esos enteros se multiplican por el de arriba, por el numerador. El de abajo, el denominador, queda exactamente igualito como estaba. ¿Listo? Entonces, 3 por 4, 12. 12 por 1, 12. Entonces, menos 12 y abajo me queda ¿quién? 4. Listo. Si se puede simplificar, simplifico. ¿Se puede simplificar? Claro. Inclusive, la división da exacta. 12 dividido en 4, ¿cuánto es? 3. 3. Quiere decir que 12 cuartos lo puedo quitar y le puedo poner un 3. ¿Listo? Ahorita lo hacemos en el siguiente paso. Y coloco las letras. Ojo, si aquí hubieran letras repetidas, si aquí hubiese también una X o una Y, hubiésemos hecho el ejemplo así, pero ya que, si hubiese aquí otra letra repetida, tendría que sumar los exponentes de las letras repetidas. Sumarlos, pero en este caso, como no hay letras repetidas, simplemente entonces coloco las letras en orden alfabético. X a la 2, Y a la 6, Z a la 2. Listo. Aquí abajo ahora, 3 por 2, 6, 6 por 1, 6. Más 6 sobre 16. ¿Se puede simplificar? Sí, ahorita la simplificamos. Y coloco X y a la 3, Z a la 4. Y bajo el 1/64 Z a la 6. Ahora sí simplifico. Ya sé que esto me va a quedar convertido en un 3, ¿no es cierto? Entonces simplemente lo tacho y escribo que aquí me va a quedar un 3. ¿Listo? Porque 12 dividido en 4 me da 3. Simplificamos acá. ¿Qué le puedo hacer? Mitad. Mitad de 6. 2. 3. Mitad de 16. 8. 8. Listo. No lo puedo seguir simplificando. Quiere decir que finalmente el resultado es 8x a la 3, y a la 9, menos 3, x a la 2, y a la 6, z a la 2, más 3 octavos, x, y a la 3, z a la 4, menos 1 sobre 64 o un 64avos, z a la 6. Y este sería el resultado final. ¿Cuántos términos? 1, 2, 3, 4. Porque siempre es 1 más que el exponente del binomio. Con esto terminaríamos la explicación de este maravilloso tema. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Listo. Entonces, cualquier inquietud, cualquier pregunta en el desarrollo de sus actividades, recuerden que me pueden escribir, me pueden llamar, timbrar. Si ustedes me mandan algún mensaje al WhatsApp y es una pregunta, por favor, tímbremen. Así sea por WhatsApp me timbran o al celular me timbran y yo ya sé que me están preguntando algo y no que me están enviando el trabajo. ¿Listo? Porque si me envían el trabajo, pues yo lo dejo ahí represado para calificarlo en orden. Pero si es una pregunta, inmediatamente se las respondo. ¿Vale? Entonces, para que tengan eso presente, y recuerden apoyarse en los videos explicativos. Tienen varios videos explicativos. Un video explicativo para el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Un video explicativo para el producto de dos binomios con un término común. Un video explicativo para el cuadrado de un binomio. Un video explicativo para el cubo de un binomio.
y un video explicativo para el triángulo de Pascal y el binomio de Newton. 5 videos tienen ahí explicativos. Aprovéchenlos, mírenlos, cópienlos en el cuaderno, que eso les va a ayudar a dominar la temática. Y ahí sí se ponen a desarrollar en las actividades, ¿vale? Profe, Señor, sí señor. Listo, fresco. Listo. Entonces, juiciosos todos, muchas gracias por conectarse. Cualquier duda, ya saben, me escriben o me llaman o me timbran. Que estén muy bien, juiciosos. Chao, que estés bien. Chao, profesor. Chao, que estés bien. Chao.